buenas, gracias por acompañarnos en un programa más de Estación 14. Hoy tenemos otra figura de la zona con la cual vamos a conversar. Se trata de un hombre que a lo largo de su trayectoria se ha reconocido por su labor en diferentes organizaciones en campos desde la salud, en el sector cooperativo, municipal, en organizaciones de bien social, pero sobre todo dejó una huella muy importante en su paso por el Hospital San Carlos. Les hablo del doctor Álvaro Hidalgo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas, Amariles, gracias a usted, todo lo contrario, con mucho gusto, estoy a la orden. Un placer tenerlo por acá, don Álvaro. Durante varias semanas hemos traído a diferentes personalidades, ¿verdad? Personas que han aportado con su esfuerzo y su dedicación a que esta región sea mejor. En el caso de Álvaro Hidalgo vamos a hacer un recorrido por su vida. Sabemos que hay muchísimo que contar, pero vamos a dejar que los televidentes entren y conozcan un poco de esa intimidad, de las cosas que a usted le gustan, y vamos a empezar primero por esos orígenes de don Álvaro. Usted es hijo de una, podemos decir, de una familia muy reconocida de San Carlos, ¿verdad? Los Hidalgo. Sí, bueno, yo sí soy sancarleño, nací el 28 de diciembre del año 1952. En ese tiempo era Villa Quesada. Era un pueblo con las calles de madera, las calles de piedra y tierra, y las casas casi todas eran en madera. Hoy día es Ciudad Quesada y todo ha cambiado drásticamente. Mis padres fueron Otilio Hidalgo Quirós y mi madre fue Ana Lucía Rojas Zamora. Mi mamá siempre pues se dedicó a los quehaceres de la casa, y mi papá fue comerciante durante toda su vida. Además de comerciante, fue una persona autodidacta, pero le gustó mucho siempre estudiar, estudiaba mucho, tardaba muchas horas en acostarse, y le gustaba leer buenos libros. Él siempre tuvo el gusanito de participar en las diferentes organizaciones sociales para el desarrollo del Cantón de San Carlos, que hoy día es toda una región. Incluso dentro de todas esas organizaciones, él fue miembro del Consejo de Administración de Copelesca en algunas oportunidades. También tuvo la sugerencia de Copelesca en forma ad honorem por un tiempo breve en sus inicios. Y pues ese fue mi papá, siempre comerciante. En el año 1984 se le quemó su almacén, el almacén Inocente Hidalgo e Hijos Limitada. Inicialmente era de mi abuelo y los hermanos, y al final los hermanos se repartieron y el almacén le quedó a mi papá. El almacén se quemó completamente. Ese fue un golpe muy duro para mi papá, porque tuvo que vender muchas propiedades en el ánimo de volver a hacer su negocio. Usted me decía fuera de cámaras, don Álvaro, que su papá es una de las, en su vida hay 3 personas que lo han marcado y vamos a hablar de cada una. Usted me decía que la primera de ellas fue su papá. Usted nos comenta cómo era él. Era una persona muy trabajadora, muy dedicada al comercio y también a la comunidad. ¿Cómo influyó eso en el Álvaro Hidalgo que conocemos? Sí, como le decía anteriormente, mi papá siempre estuvo muy ligado a todo lo que era organizaciones de bien social y organizaciones de desarrollo socioeconómico de la región. Y como tal, yo desde chiquillo le admiraba mucho eso a mi papá. Y eso, pues sí, fue uno de los hombres que marcó en mi vida el deseo de que una vez que yo tuviera mi edad, poder hacer algunas cosas, imitarlo un poco en todos esos valores que nos dejó. En ese sentido, mi papá, pues sí, es una de las personas
que marcó mi vida en ese sentido. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo 5 hermanos. Tengo un hermano y 3 hermanas. Somos 5. ¿Alguno más se inclinó por el tema de la salud o solamente usted salió médico? No, por la salud solamente yo. Mi hermano mayor se hizo economista y es abogado. Otra hermana se hizo contadora y otra se hizo secretaria ejecutiva. Y la menor, Leda, mi hermana, ella se quedó trabajando con papá en el almacén cuando sacó el bachillerato. Se casó muy joven. Comerciante en las venas, eso lo llevaba. Llevaba el tema Sí. de comerciante en las venas. Sí. Y dígame una cosa, don Álvaro, usted se inclinó por la medicina, pero ese gusanillo del comercio que le enseñó su papá, en algún tiempo usted estuvo ahí trabajando con él en el negocio. Claro, claro. Yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, me incliné por la medicina. Siento el factor que más influyó para que yo estudiara medicina fue el ejemplo de mi tío, el doctor Olivier Hidalgo Quirós. El doctor Olivier Hidalgo Quirós está vivo, está jubilado, estudió en México, estudió medicina y trabajó aquí en Costa Rica en diferentes hospitales, pero la mayor parte de su vida la trabajó acá en San Carlos. Él fue 32 años director del hospital y se especializó en el campo de la cirugía. De manera que sí, fue un factor decisivo en cuanto a la medicina, porque yo desde chiquillo, yo llegaba a la casa de él y me metía al consultorio y empezaba a rebuscar ahí muestras médicas y equipos de medicina y toda esa cosa. Y ya desde ese momento ya yo tenía esa pasión por la medicina. Fue esa etapa muy importante para mí. De hecho, que me hice médico y si yo volviera a nacer, volvería a estudiar medicina. Don Álvaro, pero perdón que le interrumpa, hay una anécdota que usted me contaba entre esa, ¿verdad? Esa espíritu de chiquillo, ¿verdad? Que usted tenía donde le encantaba y gracias a su tío le atraía mucho todo el tema de la medicina, pero también a usted le apasionaba otra cosa. Usted me contaba que en su momento usted fue hasta futbolero, era del equipo de los Mosquitos o de las ligas menores de San Carlos. En cuanto a mi niñez, sí, mi niñez yo la pasé mucho, tanto lo que fue parte de la escuela y parte del colegio, me encantaba el fútbol. Y por ahí tenía un recuerdo que estuve jugando con los Mosquitos de San Carlos. En ese tiempo Juan Ulloa, que es quizás el mejor jugador que yo haya conocido aquí en Costa Rica, y uno de los máximos goleadores, Juan Ulloa, originalmente siempre jugó para la Liga Deportiva Alajuelense, luego jugó para la Selección Nacional y terminó aquí en San Carlos. Fue director técnico. Y entonces él escogió a un grupo de muchachos y yo jugué dentro del equipo de los Mosquitos del San Carlos. Muchos siguieron adelante y muchos se hicieron jugadores y llegaron a jugar en primera división. Por razones de estudio, pues yo tuve que abandonar el fútbol. ¿Le hubiera gustado ser futbolista? En mis tiempos no. En mis tiempos no, porque aún con toda la pasión y con todo el amor, el fútbol no se pagaba. Y ya cuando uno forma una familia, pues hay que mantenerla, hay que darle de comer. Y en ese entonces el fútbol casi no daba para comer. Esa es una razón. Pero no, la verdadera razón es que
siempre, como profesión, siempre quise ser médico. Toda la etapa suya, ¿verdad?, de formación como médico, sin duda que fue una parte importante en su vida. Pero antes de conversar sobre eso, don Álvaro, sabemos que usted de muy joven, ¿verdad?, como todo muchacho, se hizo su novia, se casó. Cuéntenos esa parte de su vida que también es importante, porque antes de iniciar usted a estudiar ya era un hombre casado. Sí, es cierto. Bueno, yo estudié en la escuela Juan Chávez Rojas, ahí hice la primaria. La secundaria la hice en el Liceo San Carlos, donde venía toda la gente de los diferentes distritos a vivir a Ciudad Quesada o Villa Quesada en aquellos tiempos, para sacar la secundaria. Y en mi caso, sí, yo muy joven me casé, muy joven tuvimos nuestra primera hija, Fiorella, la mayor, y a raíz de eso, pues estuve un año en la Universidad de Costa Rica y en ese lapso logré convencer a mi papá para que me mandara a México, tal vez queriendo seguir los pasos de mi tío Olivier, de irme a México. Entonces me logré convencerlo y me fui a México. Estando en la Universidad de Costa Rica, dejé los estudios que tenía avanzados y me fui a México y hice los exámenes de admisión, todo salió muy bien. Y en el año 1973 inicié la carrera de medicina. Siempre me fue muy bien en los estudios, gracias a Dios. Y yo creo que en eso hubo dos factores importantes. 2 años después de que me fui, me llevé a Gretel Copper, que es mi esposa, y me llevé a Fiorella, mi hija. Entonces, ellos me acompañaron durante mi tiempo que estuve estudiando, y por otro lado, esa vocación que yo tenía ya a la medicina, siempre me fue muy bien, y siempre todo me salió a la perfección. Don Álvaro, también qué bonito. sería otro punto que a mí me gustaría, yo sueño con que voy a volver a nacer, con que voy a vivir 2 veces. Entonces digo que si me vuelvo a nacer, vuelvo a estudiar medicina, y que si vuelvo a estudiar, me vuelvo a ir a México, porque México siempre lo he considerado como mi segunda patria. A veces he dicho que yo tengo como oficio amar a México, y entonces volvería a México. ¿Cómo fue ese apoyo de la familia? Porque su papá fue indudablemente que alguien que lo apoyó, sí, para que se fuera para allá, ¿verdad? Pero usted tenía ya una esposa que le dijo: Álvaro, vaya, estudie y yo lo apoyo. Qué bonito también esa lección de vida, ¿verdad? De luchar por lo que uno quiere y tener ese apoyo familiar. Sí, no, el apoyo familiar siempre lo tuve. De parte de Gretel, mi esposa, mi hija pues estaba pequeñita. De parte de mis papás siempre tuve todo el respaldo, y siempre que tuve necesidad de alguna cosa, me comunicaba a Costa Rica y inmediatamente me hacían llegar, generalmente dinero, que era lo que siempre andaba uno. El dinero nunca alcanza, pero en realidad no tuvimos ningún problema en ese sentido, pero sí tuve todo el respaldo de la familia. Bueno, en este caso, este programa va a ser un poquito diferente cuando hablamos del tradicional reto que siempre hacemos, ¿verdad? Siempre nuestro entrevistado lo ponemos a hacer alguna cosa, ¿verdad?, y curiosa relacionada a lo que a él le gusta, pero en esta ocasión el reto de don Álvaro va a girar en torno a contarnos una anécdota de cómo fue esa educación superior de medicina en México, que tiene una sorpresa que enseñarnos, don Álvaro. Así que vamos a una pausa y cuando volvemos lo vamos a conocer.
Continuamos en este su programa Estación 14, hoy como invitado el doctor Álvaro Hidalgo. Antes de la pausa hablábamos un poquito sobre su vida, conocíamos los orígenes de don Álvaro y bueno, dejábamos, don Álvaro, como dicen, la bola picando, ¿verdad? ¿Cómo fue sus inicios suyos en la medicina cuando se fue a México a estudiar? Decíamos antes del comercial que íbamos a tener un reto muy diferente. En esta ocasión, el reto usted no lo va a tener en este momento aquí en el programa, sino que el reto consiste en una anécdota que usted nos va a contar, porque definitivamente que usted lo tuvo, pero en el pasado, ¿verdad? Cuando usted era joven tuvo un reto profesional y personal muy grande que gira en torno a esta foto que tengo por acá, que es un esqueleto humano. Es una historia, una anécdota, don Álvaro, muy linda de contarle a todas las personas que nos ven, porque cuando usted estudió, de verdad que tuvo que, como dicen, respirar profundo, sacar ese espíritu que tenía usted por conocer, por aprender y ver cómo conseguía su esqueleto. Así que cuéntenos. Esas épocas eran muy difíciles, pero eran muy lindas. A mí esta historia no se me olvida porque para mí fue muy impactante. Los primeros días que yo llegué a la Facultad de Medicina, se nos pidió que teníamos que conseguir un esqueleto para llevar la materia anatomía humana. Cuando se habló de esqueleto, pues yo pensé que era alguna cuestión plástica o alguna cuestión, alguna caricatura o alguna especie de... Pero no, se trataba de un esqueleto humano real. Entonces, la recomendación que se nos dio fue ir al panteón, al cementerio. Era un cementerio general que se acostumbraba a darle algo de dinero al panteonero y el panteonero le sacaba un cadáver del cementerio, le sacaba un cadáver. Era generalmente de personas, generalmente indígenas que sus restos nunca fueron reclamados y se enterraban sin nombre y sin ninguna identidad. Y entonces para mí fue muy impactante ir al cementerio a que el panteonero nos sacara un cadáver y con el cadáver llevarlo a la casa, al apartamento donde nosotros vivíamos, y teníamos que poner el esqueleto muchas horas en unas ollas especiales que habían, con cal, con maíz y otros ingredientes que recomendaban, para sacarle toda la carne y todas las partes blandas que traía el esqueleto. Y entonces pasaban muchas horas, al principio fuertes olores, incluso había que usar una sustancia para inhibir un poco el olor, y luego pasaban muchas horas, eran como 8 horas para que el cuerpo se descompusiera en su totalidad y armar el esqueleto. Ese esqueleto, yo recuerdo que durmió a mi lado durante muchísimos años, porque no solo lo tuve el primer año de carrera de medicina, sino que lo tuve el segundo y tercer año, creo. Ya después se lo regalé a otro principiante de medicina. Pero para mí eso fue extremadamente impactante, porque ahí fue donde yo pude medir si tenía vocación o no para ser médico. Y por otra parte, yo me pongo a pensar hoy, desde el punto de vista legal, que lo encuentren a uno en un cementerio sacando un cadáver para
utilizar los huesos para efectos de estudio. Bueno, hoy día no. Hoy día los estudiantes compran esqueletos, pero son esqueletos de huesos plásticos y de diferentes materiales, no sé qué será lo que usan. Pero bueno, en esos tiempos la situación era esa. Y para mí eso pues me marcó mucho porque fue muy impactante para mí. Recuerdo que uno de los compañeros que tuvo que hacer lo mismo, cogió el esqueleto y lo barnizó, lo llenó de barniz y sí le tomó pero la utilidad que se le da al esqueleto es increíble. Sí, dormir con un cadáver en principio pues sí daba su sentimiento extraño, pero al cabo del tiempo ya uno se quedaba dormido y muchas veces con la cabeza a un lado. Como usted lo dice, estudiar medicina es definitivamente hay que tener la vocación desde ¿verdad? Muchos puntos de vista. Y esto que usted nos menciona del esqueleto es hay un reto profesional, pero personal. Imagínate lo que es estar uno empezando la carrera y que le dejen una tarea así, ¿verdad? Usted se probó al límite, ¿verdad? Diríamos. Claro, en otras circunstancias y otra persona a la larga se devuelve. Pero no, en realidad yo nunca vi que nadie se quisiera devolver porque tenía que ir al panteón por un esqueleto. Bueno, don Álvaro, ahí empezó ese recorrido suyo por la carrera de medicina en México. ¿Cuántos años duró esa formación profesional? 5 años y medio, 5 años y medio, sí. Sí, porque había horas prácticas pero se hacían en la noche. Entonces había que hacer como mucha guardia en la noche y en el día pues ir a clases de 7 de la mañana a 5 de la tarde, otras veces quedarnos en el hospital universitario. Teníamos la ventaja que teníamos el hospital dentro de la misma universidad y era un hospital universitario. Igual era para gente indigente, gente que no tenía medios económicos y entonces acudían a la atención nuestra. A nosotros nos ponían a hacer muchas cosas que hoy día no se podrían. Yo tuve la oportunidad de hacer muchas cosas que hoy no se pueden hacer, que hoy no se pueden hacer porque ahí todo ha cambiado. Ahora que está la pandemia del COVID, vi que a los practicantes de medicina y toda esa gente tuvieron que salirse tuvieron que salirse de los hospitales porque ahora también tiene que ver mucho el aspecto legal, ¿verdad? Hoy día la parte legal tiene mucho que ver. Qué sé yo, se infecta un paciente de COVID o cualquier cosa de estas, impacta mucho. De manera que esa fue una de las impresiones más fuertes que yo tuve. Ya después me tocó que trabajar, sí, en disección de cadáveres y todo esto, en el anfiteatro ahí en la universidad, pero no, ya ahí fue diferente, es que esta fue un impacto que para mí en lo personal me sembró cierta angustia. Me lo puedo imaginar. Cuénteme una cosa, ¿cómo se siente el que luego de más de 5 años de usted estar fuera de su país pueda recibir un certificado que lo acredita como médico y en este caso en compañía de su familia, porque su familia ya estaba en México y juntos recibieron ese cartón, dice uno, ¿verdad? Pero que tiene un significado tan importante, son días, horas de esfuerzo. Sí, cómo no, ese certificado para mí representó lo más grande el mayor certificado que he recibido yo en la vida. Hay muchos certificados, porque uno dice, bueno, un certificado matrimonial, eso tiene una validez muy importante, el certificado del bautismo de un hijo. Pero bueno, desde el punto de vista académico, sí, eso fue lo más grande que
que he recibido yo, el momento en que fue la graduación y ir a recibir el título. Y es que realmente en ese tiempo la medicina era muy difícil. Era muy difícil porque la medicina no contaba como hoy, que los estudiantes tienen internet, que tienen las computadoras, que todo se maneja a través de sistemas tecnológicos muy avanzados. No, en esos tiempos no existía nada de eso. Lo único que teníamos era una maquinita de escribir con la que teníamos que... Cuando yo hice mi tesis profesional, la hice sobre la leishmaniasis mucocutánea, yo tenía que irme a las diferentes bibliotecas a investigar fuentes. El marco teórico había que irlo a sacar en las bibliotecas y había que leer libros para poder hacer resúmenes. Hoy día, pues la tecnología Ayuda mucho, le claro. permite muchísimo a uno. Desde la casa todas esas cosas se pueden hacer. En esos tiempos no, en esos tiempos todo costaba mucho. Pero, y sí, realmente hubo que estudiar mucho. Yo en lo personal me esforcé mucho. Muchas noches yo amanecí estudiando y nada más me bañaba, desayunaba y me iba para la universidad. Don Álvaro, usted se gradúa y luego regresa a Costa Rica. ¿Cómo fue, o cuéntenos un poco de esa trayectoria que usted ha tenido a lo largo de los años, que sabemos que es grande, usted ha tenido la oportunidad de liderar diferentes centros de salud, incluso decíamos hasta recordado por su dirección del Hospital San Carlos, pero cuéntenos un poco esa trayectoria para que las personas que están en casa conozcan también qué pasó cuando usted llegó acá al país. Bueno, cuando yo llego al país, el primer trámite era la incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Todo eso pues tiene ahí mucho papeleo, un poco de mucha burocracia, mucho trámite de ese tipo. Luego estuve rotando por diferentes hospitales, estuve en el Monseñor Sanabria, en Punta Arenas, estuve en el Max Peralta, en Cartago, fui a San Isidro General unos días, estuve en el Hospital de San Isidro General, luego estuve como director médico de la clínica La Cuesta, allá en la frontera sur en Corredores. Fue una experiencia muy bonita. Yo era el único médico y tenía como más de 30 y tantos funcionarios a mi cargo. Por otro lado, y estaba solo, no tenía ayuda de nadie, ni a quien consultarle a nadie. Es que hoy día usted se mete a internet y busca páginas, pero no, todo eso era solito. Pero fue una experiencia muy linda. El director regional de esa época me llamó tiempo después y me pidió que me fuera como coordinador o jefe del servicio de medicina del Hospital de Golfito. A falta de especialidades en medicina interna, me encargaron a mí la jefatura de medicina en el Hospital de Golfito. Y tiempo después aproveché una oportunidad y me vine para San Carlos. Es cuando llego al Hospital Viejo. Esa fue mi máximo sueño y creo que en mi experiencia profesional fue el mejor momento de mi vida, el tiempo que trabajé en el Hospital Viejo. En el Hospital Viejo era un hospital de madera, ya muy podrido, en muy malas condiciones. Eso era la parte de hospitalización y urgencias. La parte de consulta la hice en la sede donde está hoy Copelesca, que eso era de la caja. Ahí dábamos la consulta externa. El Hospital Viejo pues no tenía casi recursos humanos ni tecnológicos, pero había mucho amor, había mucho cariño,
mucha solidaridad. La gente era gente de campo, gente muy agradecida, nunca se veían esos conflictos que a veces aparecen en la relación médico-paciente, no. Y los compañeros todos muy especiales, éramos todo un equipo de trabajo, todos nos ayudábamos unos a los otros. Ahí me tocó que hacer muchas guardias, hice muchas guardias en ese tiempo. Ya tiempo después vino el traspaso al nuevo hospital, que fue en el año octubre de 1981, donde se da el traspaso al nuevo hospital. Recuerdo que mi tío, que estaba de director del hospital, me pide que me quede yo de último. Entonces yo me quedé fui el último en salir del hospital, porque todavía seguía llegando algunos pacientes, seguían llegando al hospital y todo ese traspaso se llevó como a un mes, más o menos. Y más o menos al mes sí ya pasé yo al hospital nuevo. El hospital nuevo, todo muy bonito, más tecnología, más equipo, más de todo, pero ya yo sentía las paredes más frías, no sentía la sensibilidad humana ni todo eso que tuvimos en el hospital viejo. Pero bueno, son ciclos y experiencias y cosas. Me Don ha Álvaro, encariñado mucho. ¿y sirvió usted hasta hace, qué, 7, 8 años fue que se pensionó? Sí, hace casi 8 años me pensioné. Realmente cuando uno toma la decisión de pensionarse es muy duro y a mí me costó mucho, sin embargo, la vida tiene ciclos, como dice Paulo Coelho, la vida tiene ciclos y uno no puede pretender toda la vida seguir siendo niño, seguir siendo adolescente, seguir siendo colegial o seguir siendo universitario. Todas son etapas y bueno, no, ahora estoy viviendo ya la etapa de la jubilación que también tiene cosas muy interesantes. Debo decir antes que yo me fui a especializar a la Universidad de Costa Rica con el sistema de estudios de posgrado. Inicialmente el plan era anestesiología en el Calderón Guardia, pero se frustró esa posibilidad porque apareció una especialidad en administración de hospitales. Es la primera vez que se daba, se me estaba haciendo una invitación especial a mí y no hice las pruebas que nos pedían y me fui con mi familia allá a la Universidad de Costa Rica y hice ese posgrado. Luego concursé por la jefatura de consulta externa y con recargo de la subdirección y de las jefaturas de las clínicas mayores, porque en ese tiempo no habían EVAIS. Cuando hablo de clínicas mayores, hablo de Aguasarcas, Venecia, Pital, Puerto Viejo, La Virgen, Zarcero, Guatuso, Monterrey, Fortuna, en fin, todo lo que había en ese momento. Yo tenía ese recargo también, muy difícil para uno, porque todo, como le decía, en ese tiempo todas las calles eran de lastre, sí, era piedra y tierra y no habían calles pavimentadas y había que supervisar todo eso. La comunicación no era la misma y la supervisión no era la misma. Pero bueno, todo eso lo hice y al mismo tiempo hacía guardias en las noches. También me comprometí con el tecnológico 2 días desde el año 1984 a hacer jornada vespertina. Después de que salía del hospital, iba a hacer una jornada vespertina para atender funcionarios, atender familiares y alumnos. Y esa fue pues también otra época que la arrastré durante todo el tiempo.
Don Álvaro, qué bonito, Y perdone que lo interrumpa. Usted tuvo una trayectoria en el campo de la salud muy, muy importante, pero a pesar del grandísimo trabajo que significaba eso, usted lo llevaba de la mano con su participación en organizaciones sociales. Sabemos que su tío, don Edgar Ugalde, que también es una gran figura de esta región, le enseñó mucho lo que es el amor por las organizaciones sociales y también por la política. ¿Cómo combinó usted ese trabajo en la medicina con también ayudar en otras asociaciones? Porque sabemos que usted ayudaba en el hogar de ancianos, con la Cruz Roja, con cualquier organización social, ¿verdad?, que usted tuviera alcance. sí, hubo gente que me inspiró a mí mucho en este sentido. En primer lugar, mi padre, como le comentaba. Hubo mi tío que fue un pilar fundamental, y hubo otra persona que fue mi tío afectivo, que fue Edgar Ugalde. Edgar Ugalde toda la vida desde chiquillo, yo lo conocí en casa de mis abuelos, siempre lo vi como un tío y lo sigo viendo como un tío afectivo. Vi que Edgar siempre fue un hombre que luchó mucho. Él empezó con mi abuelo en la panadería, tiempo después se fue a vivir a la casa de mis abuelos, pero fue una persona estudiosa, se sacrificó mucho, pero tuvo mucho éxito en su vida. Su honradez, su disciplina, su trabajo, lo llevaron a ser una persona de bien, muy querida, muy respetada en el cantón, y también fue un pilar muy importante en mi vida. Por eso yo, en mi vida hay tres personas que en la parte de profesional y en la parte de proyección comunal, que para mí fueron muy importantes, que fue mi papá, Edgar Ugalde y Olivier Hidalgo. Esas tres personas. Sí, yo estuve en la municipalidad. Precisamente Edgar Ugalde estaba buscando la segunda candidatura a diputado y me pidió que lo acompañara en la fórmula como regidor municipal, en el primer lugar. Y entonces fue cuando me metió a mí en la política, pero viendo la política no desde el punto de vista electoral y esas cosas, sino viéndola como una colaboración a la comunidad. Es muy lindo, es muy lindo. Ahí pude estar en algunas comisiones, como fue la comisión de Hacienda, como fue la comisión esta de presupuesto. Fui presidente de la comisión cantonal de vivienda. Eso me permitió involucrarme mucho con sectores muy débiles, muy vulnerables, que no tenían techo, y de alguna medida no era mi campo, pero yo me involucré en todas esas acciones, y como que la medicina tiene mucho que ver con esa parte social. Me involucré en eso, me involucré en la Cruz Roja, esa fue mi tío, Olivier. También sí, yo estuve ayudando al hogar de ancianos, estuve ayudando al centro penal, incluso a la Asociación Deportiva de San Carlos, en las juntas de salud y seguridad social, y luego creamos juntas de salud y seguridad social en los distritos de la región. Yo anduve rodando mucho, y por otro lado hacía las guardias domingos, fines de semana. Aquello era como muy... Yo creo que los que sí fueron muy sacrificados, y eso lo analizo ya retrospectivamente, viendo hacia atrás, creo que fue la familia, porque yo anduve mucho en muchas cosas, y la familia, por dicho, siempre estuvieron ahí presentes, mi esposa atendiendo a los hijos, y yo pues los veía, sí, desde luego que sí los veía, pero constantemente en reuniones y en actividades.
Bueno, don Álvaro, muchísimas gracias indudablemente que por todo ese aporte que usted le ha dado al cantón, a la región a través de su esfuerzo. Nos queda todavía conversar sobre un tema más que retrata también mucho de lo que a don Álvaro Hidalgo le gusta. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos venimos con la caja sorpresa para ver qué otra cosa más vamos a conocer de don Álvaro. Ya venimos. Continuamos en este su programa Estación 14, hoy como invitado don Álvaro Hidalgo, quien ha sido reconocido por su labor en diferentes organizaciones, pero principalmente lo tenemos en la memoria la mayoría como uno de los directores del Hospital San Carlos, ¿verdad? Que quedará en la historia. Bueno, decíamos que antes del corte que quedábamos con una última parte que es la caja sorpresa, así que vamos a ir de una vez con esto. Don Álvaro, me contaron que usted es una persona apasionada por la lectura, le gusta mucho los libros, leer, también escribir, aunque no ha publicado libros, pero hay un escritor con el que usted tiene una amistad muy profunda. Un día usted cumplió años, sus hijos le llevaron a este escritor a su cumpleaños y a partir de ahí empezaron esa relación de amistad. El escritor de La Isla de los Hombres Solos, don José León Sánchez. Me dicen que este es uno de sus escritores favoritos y más que es una persona que ha sido muy importante en su vida. A mí toda la vida me gustó mucho leer y sigo leyendo mucho. Y he sido admirador de muchos escritores. Con José León Sánchez hay una particularidad que fue que a él lo metieron preso a los 19 años de edad y lo condenaron a cadena perpetua. Y cuando él hizo La Isla de los Hombres Solos, estando preso en San Lucas, él la hizo en bolsas de cemento y pedacitos de lápiz mongol. ¿Qué nos decía usted? Esta es una página del libro que le dieron con dedicatoria y todo, del libro original, bueno, de la escritura original del libro. Como mis hijos veían que yo leía mucho de José León Sánchez, José León tiene más de 40 obras escritas, todas traducidas en diferentes idiomas y con múltiples ediciones. Es el escritor costarricense quizá que más ha escrito y que más ha vendido a nivel internacional sus libros. El último reconocimiento, el reconocimiento más grande que ha recibido acá en Costa Rica es el Premio Magón, que es lo máximo que se le da a un escritor que haya aportado a la cultura en Costa Rica. Cuando yo conocía, cuando yo leía los libros de José León Sánchez, en un cumpleaños mis hijos me regalaron llevarme a José León Sánchez a una fiesta de cumpleaños. Y en esa fiesta conocí yo a José León Sánchez. Él me regaló la página 99 del libro La Isla de los Hombres Solos. Es muy interesante porque esa página 99 está escrita en una bolsa de cemento con lápiz, pedacitos de lápiz mongol. De manera que esa obra ha tenido mucha fama a nivel nacional y a nivel internacional. De hecho, en México le hicieron una película y yo tuve la oportunidad de verla cuando se estrenó en México la película, porque yo sigo a José León Sánchez desde muy chiquillo. Una vez que me encontré el libro, el primer libro que sacaban de José León, de La Isla de los Hombres Solos. De José León tengo muchos recuerdos. Con él he viajado bastante, incluso lo he acompañado a diferentes conversatorios y a diferentes charlas y conferencias que él ha impartido.
¿Cuál ha sido el recuerdo más lindo que usted se lleva con don José León? Tengo muchos muy lindos. El más lindo fue cuando él recibió en el Teatro Nacional por el presidente de la República el premio Magón, que es el máximo premio que se le otorga a un costarricense por el aporte a la cultura. Yo lo acompañé junto con un amigo, Álvaro Vega Sánchez. Sin embargo, hay un capítulo ahí en la vida de José León que a mí me gusta mucho. De hecho, yo lo tengo en un documental muy bonito, pero el cuento es el siguiente. Cuando ellos estaban presos ahí en San Lucas, salió que iban a hacer el premio de los Juegos Florales y que iban a participar personajes muy importantes en la cultura de Costa Rica. Cuando se dio eso, los compañeros convencieron a José León, porque ya sabían que él escribía, había escrito La Isla de los Hombres Solos, o iba por mitad de La Isla de los Hombres Solos, y había escrito varios poemas y cartas de amor a sus compañeros. Y lo convencieron de que participara en ese concurso. El concurso se iba a ser un premio que iba a otorgar el presidente de la República de 2.000 colones y iba a ser entregado en el Teatro Nacional. José León en principio no quería, pero dice que lo animó los 2.000 colones que iban a impartir y que aparte que él siempre había soñado que se cantara el himno nacional en honor a él. Lo cierto es que él participó con un cuento bellísimo que se llama El poeta, el niño y el río. Participó, él quedó, el jurado lo nombró en primer lugar a él, le otorgó el premio de los Juegos Florales a él, y en segundo lugar se lo dieron a Constantino Láscares Comeno. Constantino Láscares, muchos lo conocimos y yo tuve la oportunidad de conocerlo como el dios de la inteligencia, como el hombre más culto de todo Costa Rica. Era sabio entre los sabios, era un hombre cultísimo, había sido mandado a traer por la Universidad de Costa Rica y venía de la Sorbona de París y había estado en la Universidad de Luisiana y en diferentes universidades de Europa. Y era columnista, filósofo, escritor, poeta, músico, pintor. Era un tipo con una cultura extraordinaria. Y todo lo que él dijera en este país, eso se hacía y eso se decía. Pero le estaban otorgando el segundo lugar a Constantino Láscares y el primer lugar se lo estaban otorgando a un preso que en ese momento lo conocían como el monstruo de la Basílica. Y entonces hubo un debate muy fuerte a nivel nacional en los medios de comunicación y mucha gente se negaba a que le dieran el premio a José León. Finalmente, Constantino Láscares dijo que él tenía que ir a la isla San Lucas a conocer a José León Sánchez, porque la gente lo que decía era que ese cuento tan lindo, El poeta, el niño y el río, se lo había José León robado de algún barco que lo habían dejado por ahí, alguna revista extraviada. Cuando Constantino Láscares conoció a José León Sánchez y José León Sánchez le mostró parte del libro La Isla de los Hombres Solos, que es esa página
99 parte de ese libro, y pudo leer varias cartas que él hacía y todo, se pudo dar cuenta que efectivamente el cuento había sido escrito por él, un hombre que fue analfabeta y que prácticamente aprendió a leer y a escribir en la cárcel, porque previo a eso él nació en Cucaracho de Río Cuarto, fue regalado y lo tiraron en la puerta del hospital de San Rafael, donde estuvo casi un año. Luego pasó por varios hospicios de huérfanos y él nunca pudo tener una educación formal. Entonces él, un analfabeta, logra ganarle a Constantino Láscares. Constantino Láscares regresa a San José y dice que si el libro el primer lugar no se le otorga a José León Sánchez, él no acepta el segundo lugar. Y se encargó de, en una silla vacía, de llevar una silla y llevar un arreglo floral y ponérselo, porque a José León Sánchez no se le permitió ir a retirar el premio. El premio se lo entregaron en San Lucas mucho tiempo después, pero fue simbólico porque después se supo que se vio que los presos no podían tener dinero y entonces dijeron que iba a ser guardado y ese dinero nunca apareció. Bueno, una gran historia, sin duda. Eran 2.000 colones. Pero esa historia a mí me impactó mucho y es muy bonito ver el documental. Bueno, don Álvaro, aprovechamos porque ya se nos quedan los últimos minutos del programa para agradecerle por haber estado con nosotros, para también invitar a la gente que es amante de la lectura para que aproveche y busque estos libros de don José León y los lea, ¿verdad? Porque son libros que tienen un mensaje muy importante. Nos despedimos, pero no antes, don Álvaro, mencionando un reconocimiento que usted tuvo a principio de este año, ¿verdad? Que usted no quería dejar pasar, que fue un reconocimiento que le hizo Copelesca en el marco de su aniversario por la trayectoria que usted tuvo en el área de la salud en esta región. Mire, yo le agradezco muchísimo a Copelesca, tanto a don Omar Miranda, el gerente general, a todos los miembros de los diferentes consejos y a todos los funcionarios de la cooperativa Copelesca por este reconocimiento. Para mí esto tiene un valor muy, muy grande. Me decía Amariles que si cuando yo recibí el título de médico, recibí un impacto muy fuerte. Y cuando recibí este homenaje, me sentí muy, muy agradecido con Copelesca. Efectivamente, yo estuve en el Consejo de Administración 15 años. En ese tiempo, Copelesca se encargaba únicamente de distribuir energía eléctrica, de comprar y distribuir la energía eléctrica. Nosotros empezamos con el tema de la generación y le empezamos a dar vida a esta televisora dentro de otros. No quiero alargarme porque sé que tengo el tiempo ya contado, pero tuve una experiencia muy, muy linda en Copelesca y de las organizaciones por donde yo he pasado, fue Copelesca una de las que más me llenó. A los 15 años que yo puse ya mi renuncia en el Consejo de Administración de Copelesca, realmente lo hice con muchísimo dolor, pero yo sentía que ya el tiempo no me lo permitía. Copelesca cada vez demandaba más trabajo. Quiero únicamente reconocerle a todos ustedes, los funcionarios de este equipo de funcionarios que representa hoy Copelesca. Están en manos de don Omar Miranda, a quien conozco perfectamente bien, porque fue compañero mío en el Consejo de Administración. Omar es una persona excelente,
es una persona brillante, brillante. Cuando él, yo no sé si ustedes lo saben, cuando él hizo la carrera en el tecnológico, ya él estaba casado y con hijos también. Y Omar Miranda siempre fue el primer promedio en el tecnológico, de todas las carreras, de todas las carreras. Es extremadamente brillante. Es un gran visionario y es un gran estudioso. De manera que la cooperativa está en excelentes manos. Muchas gracias, don Álvaro. Sé que don Omar nos debe estar viendo y se debe sentir sumamente halagado por sus palabras. Profundamente le agradecemos el tiempo que compartió con nosotros el día de hoy. Lamentablemente el tiempo ya nos ganó, se nos fue la hora, don Álvaro, pero encantada de haberlo tenido el día de hoy. Muchas gracias. No, a usted las gracias por haber tomado su tiempo y abrirnos también las puertas de su vida, ¿verdad? Claro, bueno. Nunca, el tiempo nunca va a alcanzar. Tenemos mucho que hablar. Sí, y yo sé que hay que resumir muchas cosas. Lo que pasa es que a veces no haya uno, no tiene uno cómo resumirlas. Bueno, nos queda otra tertulia pendiente entonces, don Álvaro. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en su programa Estación 14. Y por supuesto los invito a que la próxima semana también nos acompañe y conozca a la próxima personalidad de esta zona que nos va a acompañar.